En tu nuevo libro, Javier, indagas en una historia de la que aún quedaban muchos misterios sin resolver. ¿Qué nos cuentas? En el origen del Festival de Mérida, en 1910-1953, el objetivo era conocer un poco mejor la historia de ese periodo, que es el menos estudiado, con la excepción hecha del año 1933, que sí se ha conocido y se ha estudiado mucho, pero el resto entendíamos que quedaban muchas historias todavía por contar. Ahora sabíamos que había habido dos experiencias escolares, aunque no teníamos la fecha, antes del 18 de junio de 1933, y sabíamos que ese día se había representado en este escenario Medea con Margarita Xirgu, que está considerada la primera representación teatral del siglo XX en el teatro romano. Luego sabíamos también que en 1935 se había paralizado el espectáculo por posibles daños en las gradas, que en 1939, después de la Guerra Civil, había habido una obra y que en 1953 se había representado Fedra. Eso dentro del periodo que hemos estudiado. ¡Prepárate para la catástrofe! Mi odio va a imitar a mi amor. A mí me ha llamado mucho la atención saber que la Barraca de García Lorca tuvo un proyecto para representar un espectáculo en este escenario, sobre todo por imaginar que hubiera sido una Medea versionada por Federico García Lorca. Lamentablemente al final no fue posible y ellos nunca vinieron a la Barraca, nunca vino a Extremadura, pero el proyecto estuvo sobre la mesa. Por otra parte, también sabemos que en 1936, muy pocos meses antes de que empezara la Guerra Civil, hubo un proyecto para volver a hacer Medea en Mérida, cuando estaba ya Margarita Xirgu en México. Estaba de gira por allí y hubo unos contactos para volver a hacer el espectáculo aquí en Mérida. Lamentablemente tampoco salió porque la situación política no lo permitió y Margarita Xirgu jamás regresó a España, murió en México. Y la otra gran novedad es que en 1947 hubo un espectáculo, La vida sueño, del que no sabíamos nada, que lo representó el Teatro Español Universitario, el TEU, con un director que además venía de la Barraca, curiosamente, y se hizo el 12 de octubre de 1947 para conmemorar lo que llamaban el Día de la Raza y para abrir la temporada de teatro del TEU. Es el aroma de Roma, intimidante, antiguo y arrollador, es el aroma de Roma. La segunda etapa se inicia en la época de los 50, cuando José Tamayo viene a Mérida y monta esas grandes producciones que hacía, donde implicaba a la ciudad de Mérida, al pueblo de Mérida, en los espectáculos, y se hacían las representaciones tanto en el teatro como en el anfiteatro. Yo creo que esa es la segunda etapa hasta que llega a los años 80, que es la tercera etapa, la que se inicia cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía y es cuando pasan las competencias del festival a la propia comunidad autónoma. Para el Festival de Mérida lo que más supone es la cercanía, o sea, el impulso de la cercanía, el impulso del festival desde dentro, desde su propio origen. No es un festival que se pierde en el resto de la cultura de España, vamos a decirlo así, sino que directamente desde el propio germen donde se crea, donde nace el propio festival y donde tiene, vamos a decir, su gente, porque es un festival hecho desde sus inicios, cuando se hacían las representaciones en Mérida, ¿no? Incluso desde época de Roma, ¿no? Se hacía para el pueblo, se hacía para algo que todo el mundo pudiera disfrutar y conocer la cultura. Ese es el mayor impulso que tiene y la mayor ventaja que obtiene el festival al ceder la competencia en cultura desde el Estado a la autonomía. ¿Lloras? No, yo oro. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ya es el Festival de Teatro de Extremadura, por así decirlo, y es el único que queda en España con la temática grecolatina, grecorromana, y uno de los pocos que existen en el sur de Europa. Por eso mismo yo creo que es un festival que hay que cuidar, es un referente de la cultura extremeña y un referente de la cultura española. Por eso mismo creo que los extremeños se tienen que sentir muy orgullosos y muy orgullosas de tener un festival de estas características. Y si yo canto que hemos conquistado algo, pues lo hemos conquistado y punto. Sensacionales que no conocen final,